Lenin sigue siendo, después de los genios de Karl Marx y Federico Engels, una de las más grandes figuras del marxismo, del socialismo, junto con otros, que pero sus aportes fueron muy importantes y los llevó a la práctica y a la realidad. No se trató de un intelectual, aunque él elaboró cientos de libros o artículos. Lenin define la nueva etapa a partir del principio del siglo XIX, el cambio de etapa, de época que se da en el mundo capitalista. Y él la define como el inicio de la etapa de la decadencia del capitalismo. Y que esa decadencia llega a su punto máximo de expresión y va a ser profundizada hasta nuestro día con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no es cierto? Esa época empezaba a terminar y empezaba la decadencia, se terminó el libre mercado, empezó a surgir el imperialismo y la pelea entre países imperialistas para copar mercados. Las fuerzas productivas ya no crecieron, y esto Lenin no solo lo definió, también lo escribió en un famoso libro que fue El imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero que esto de fase superior no es que quería decir que era de progreso, sino de lo que ya estaba sucediendo, que habría una época de guerra, de crisis, de revoluciones, ocasionado por el crecimiento de la desigualdad, la miseria, la opresión, ¿no es cierto? Y ratificando el concepto que ya estaba en Marx y Engels y el manifiesto comunista, de que el socialismo debía ser un cambio mundial, porque el sistema capitalista era un sistema mundial. Su otra innovación fundamental fue que, dada esa situación de que solo una revolución podía cambiar y que no se había terminado la época de la reforma y que se abría toda esta etapa de guerra, revoluciones, que se necesitaba un partido socialista pero revolucionario para la acción, opuesto al carácter de los partidos que venían predominando de la socialdemocracia, de creer que todo se iba a hacer a través de elecciones, usar el parlamentarismo y creer que pactando con la burguesía se podía superar la miseria y la explotación. Que la clase obrera tenía que tener su partido revolucionario, que tenía que tener un carácter político y de no conciliación con la burguesía, y que tenía que cambiar el Estado en forma revolucionaria. Tenía que lograr un Estado obrero, y para eso se necesitaba un partido, lo que se llamó el centralismo democrático. O sea, un partido que fuera democrático en su debate, en su vida interna, en sus discusiones, tal cual nosotros lo practicamos, seguimos practicando como socialistas revolucionarios, como trotskistas. Pero al momento de una acción, de una huelga, de una acción política, también de unas elecciones, más que más, si hay un proceso revolucionario, el partido tiene que actuar con una sola política, porque es un partido que enfrenta a los aparatos policiales, a todo el poder del Estado burgués. Tiene que intervenir la clase obrera con una sola línea, y no con la característica de los partidos socialdemócratas, que uno dice una cosa, otro dice otra. No son partidos parlamentarios. Eso se llamó el centralismo democrático, que lamentablemente después, a manos de Stalin, se van a transformar en un centralismo burocrático. Por eso ellos, aunque se desata una guerra civil, porque a partir que triunfa la Revolución Rusa, 14 países imperialistas apoyados por los blancos, los reaccionarios y contrarrevolucionarios rusos, provocan una guerra de 3 años, la guerra civil en Rusia. Y en medio de esa situación gravísima para la revolución, Lenin y Trotsky fundan en 1919 la Tercera Internacional, que es todo hubo 4 congresos, es un compendio de un programa, sus resoluciones, un programa revolucionario que sigue vigente, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas preocupaciones que le llevan a dar en lo que llamamos la última gran batalla de Lenin? Esa batalla va a tener como 2 pilares. Uno que tiene que ver con cómo se estaba tratando la cuestión nacional, y la segunda
en un proceso que él viene advirtiendo de que hay un proceso de burocratización dentro del partido y el Estado. Trotsky tiene un librito, que es este, sobre la última gran batalla de Lenin, y él dice, el problema no eran de diferencias políticas sobre el tema nacional. No es que uno dice, esta medida es excesiva. Dice, no, es que se elaboran dos sistemas políticos. El que él reivindica con Lenin parte de la necesidad histórica y hacia dónde queremos avanzar. El de Stalin parte de la necesidad de un aparato y cómo gestionar mejor, más fácil, más qué necesidades genera un aparato para un territorio. Empieza a detectar que efectivamente hay un proceso de burocratización, de alejamiento, de un control que se escapa del control del poder, o sea, que se va gestando como un poder autónomo dentro del partido, dentro del Estado, y que eso efectivamente, con eso no puede, el socialismo no puede ser eso. Y ahí el choque con Stalin va creciendo aceleradamente, al punto de que en ese enfrentamiento frenan publicación de artículos de Lenin, que escribe para Pravda, y se frenan, se intenta frenar, se intentan evitar, o sea, empieza a actuar todo el aparato para intentar aislar a Lenin, porque Lenin ha emprendido una batalla, que es una batalla que choca directamente con, en aquel momento no solo era Stalin, pero Stalin era el núcleo principal. Hoy es importante porque una parte de la lectura que se hace los medios burgueses, pues esa continuidad, ¿no? Claro, Lenin, Trotsky, la revolución acaban como acaban. Bueno, la revolución tuvo un reflujo, ese aislamiento sirvió para que surgieran fuerzas de acomodación a esa situación y apoyándose en esa tendencia es como se surge un aparato que efectivamente es capaz no de construir un socialismo incompleto, no, de ser una fuerza contrarrevolucionaria en el Estado. Es un poco la definición a la que nosotros llegamos. Entonces yo creo que eso es fundamental porque reivindicar hoy los 100 años de Lenin y la defensa del socialismo necesariamente tiene que dar una explicación y una lucha implacable contra todo lo que ha sido esos procesos de burocratización, de degeneración, que no tienen nada que ver con el socialismo, que pregonaba no solo Marx y Engels, sino Lenin, Trotsky, etc., y que pregonamos nosotros, que es el que tiene que aparecer. Por tanto, en el momento actual, en plena crisis del capitalismo y demás, nosotros continuamos pensando que la solución es el socialismo, que al socialismo se llega por una vía revolucionaria, que necesitamos partidos y una internacional como la que defendieron estos dirigentes hace 100 años y que ese es el camino que puede dar una perspectiva y una solución.